El tema de hoy es ángulo de inclinación y pendiente de una recta. Se llama ángulo de inclinación de una recta no horizontal al formado entre dos rectas. Recuerda que el ángulo debe de ser medido en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Por ejemplo, aquí tenemos un reloj, nosotros sabemos que las manecillas se mueven en esta dirección. Así no lo vamos a tomar en cuenta. Más bien lo que nosotros vamos a considerar es en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Pendiente de una recta. Es la tangente trigonométrica de su ángulo de inclinación. ¿Recuerdas? Teníamos un punto P1, un punto P2 y una recta que pasaba a través de ellos. Ahora lo que dice la definición de la pendiente es que es la tangente. Y si recuerdas de las funciones trigonométricas, tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Aquí aparece un ángulo que llamaremos θ, que lo tenemos que poner dentro del triángulo rectángulo que logramos realizar en esta representación de la recta. Y entonces ponemos el ángulo y dice que la tangente es igual al lado opuesto. Recuerda que el lado opuesto es el que está enfrente entre el lado adyacente, que es el que tenemos a un lado del ángulo. Entonces, con esos datos, nosotros vamos a sustituir la fórmula de tangente del ángulo. Dijimos, es igual a opuesto. El opuesto está dado por Y2 menos Y1. Y eso se encuentra dividido por el adyacente, que es X2 menos X1. Si tú recuerdas esta fórmula, es una que ya con la que ya habíamos trabajado, que es la de M. M es igual a esta fórmula, todo esto es M, pero también M es igual a tangente del ángulo, por lo cual obtuvimos una nueva fórmula. Interpretación geométrica de la recta. ¿Cuándo existe una pendiente positiva? Cuando nosotros tenemos un segmento de recta que va en forma ascendente, podríamos decirlo así. Nosotros siempre nos vamos a ubicar de izquierda a derecha. Así es como la veríamos, no la puedo ver al otro lado, sino es como si iniciara este lado y terminara hacia este lado. Y entonces yo veo que si inicio del lado izquierdo y voy hacia el lado derecho, entonces vamos subiendo hasta llegar a este punto. Cuando la inclinación está de esta forma, la pendiente es positiva. ¿Cuándo la pendiente sería negativa? Bueno, cuando va hacia el otro lado. Si te fijas, dijimos que va de izquierda a derecha y entonces inicia en este punto y va hacia abajo. Parece que va descendiendo ese vector y entonces es cuando decimos que hay pendiente negativa. Cuando existe una pendiente horizontal, que sería 0 grados, pues cuando tenemos un vector que no tiene inclinación, lo podemos ver aquí, no tiene ningún ángulo, por eso es 0 grados. Y finalmente, el vertical, que la pendiente no está definida y entonces es esta la representación. Recuerda que es un vector vertical y esta no está definida como pendiente. Ejemplo número 1. Vamos a hallar la pendiente de la recta cuyo ángulo de inclinación es 45 grados. Los datos que nosotros tenemos solo es uno. Aquí tenemos el ángulo de inclinación que vale 45 grados.
Entonces mi ángulo es igual a 45 grados. La fórmula que acabamos de sacar es m es igual a tangente del ángulo. Y entonces lo que yo quiero encontrar es la pendiente. Recuerda que la pendiente es la letra m, son lo mismo. Entonces voy a encontrar m igual a tangente del ángulo, donde el ángulo vale 45. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestra calculadora y buscar las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Le vamos a dar aquí en tangente y luego le vamos a dar al 45. Tangente de 45, finalmente le damos igual. Y la calculadora nos va a mostrar que la tangente de 45 es 1. Si lo vemos gráficamente, recuerda que un ángulo de 45 es el que parte a la mitad este ángulo que se forma entre estas dos, porque estas dos valen 90. Entonces este que va por aquí es el de 45, que está partiendo a la mitad el cuadrante número 1. Y entonces vamos a suponer que yo le pongo coordenadas a estos dos puntos. Vamos a agarrar este primer punto y este otro para asignarle coordenadas. Ya vemos el punto A y el punto B. Y entonces el punto A, que sería x1, y1, tiene coordenadas 0, x1 y y1 también sería 0 porque es el punto que está en el origen. Recuerda que si está en el origen sería 0, 0. Y el punto B tiene coordenadas 1, 2, 3. Recorrimos 3 lugares hacia arriba. Entonces x2 vale 3 y y2 vale 3 también. Vamos a realizar la pendiente. Entonces la pendiente sería, recuerda, en la parte de arriba va la y, sería y2 menos y1. Entonces sería y2 menos y1, 3 menos 0, entre x2, que vale 3, menos x1, que vale 0. Por lo tanto, esta parte nos quedaría 3 menos 0, me queda 3. 3 menos 0 me queda 3 y 3 entre 3 me da 1. Efectivamente, la pendiente, cuando tenemos un ángulo de 45 grados, da 1 y este es la otra respuesta utilizando la fórmula de la pendiente conociendo un ángulo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el inciso B. Es hallar la pendiente. Recuerda que hallar la pendiente es hallar M, cuyo ángulo de inclinación es 60 grados. Es muy sencillo este procedimiento. Yo tengo el ángulo de 60 grados. La M es igual a tangente de ese ángulo. Y entonces eso es igual a tangente de 60 grados. En la calculadora ponemos tangente 60. Aquí está el 0, igual, y eso nos da 1.732 y así lo escribo tal cual. No le ponemos unidades. Si yo tuviera un vector, ese vector tendría 60 grados. Ahí está aproximado. Vamos al inciso C. Hallar la pendiente de la recta. Otra vez hallar la M, cuyo ángulo es 150, solo me da de datos el ángulo, que es igual a 150. La fórmula es m es igual a tangente del ángulo, m es igual a tangente de 150, y si sustituimos en la calculadora, esto nos da un valor negativo, menos 0.577. Y entonces nosotros graficamos, si te fijas, como nos dio la pendiente negativa, significa que el vector va hacia abajo, va decreciendo. Entonces aquí podemos poner el ángulo de 150 y el complementario nos da 30 grados. Vamos a ver otro ejemplo.
Ahora vamos a invertir los datos. Vamos a hallar el ángulo de inclinación si nos dan la pendiente, que es 2. Como nos dan la pendiente, los datos que tenemos es la M es igual a 2. Y entonces utilizamos la misma fórmula de M es igual a tangente del ángulo, pero conozco la M vale 2, y eso es igual a tangente del ángulo. Aquí lo voy a poner, tangente del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? No lo sé, porque es lo que quiero encontrar. Despejando la tangente, debemos recordar que para pasarlo al otro lado, las funciones trigonométricas lo que cambian es en que se convierten en inversas. Por ejemplo, esto sería tangente inverso del número que nos da. No se pasa dividiendo, ¿sí? No está multiplicando la función trigonométrica. Más bien cambia la operación y la operación se convierte en tangente inversa, que es lo mismo que escribir tangente a la menos 1. Finalmente, vamos a nuestra calculadora, pero tenemos que activarle la tecla de Shift para que éste nos pueda convertir en la inversa de las funciones trigonométricas. Entonces le picamos ahí en Shift y luego nos vamos a la función tangente y del valor, ¿cuánto vale el valor? De 2. Y le damos igual. Esto nos da un ángulo de 63.4 grados. Finalmente, hallemos el ángulo de inclinación de la recta cuya pendiente es igual a menos 2. Si te fijas, esta pendiente es negativa y cuando nosotros les demos pendientes negativas, vamos a utilizar esta nueva formulita, que es el ángulo es igual a 180 grados menos el ángulo teta, el ángulo que nos dé como resultado. Mira, por ejemplo, tengo M es igual a tangente del ángulo, es la misma fórmula, y entonces sustituyo mis valores. ¿Qué es lo que conozco? La M, que vale menos 1. Como es negativa, yo la voy a intercambiar, solo cambié la posición, dejé exactamente igual, pero lo escribí acá, y lo escribí acá para ordenar mi ecuación. Y entonces voy a despejar en la tangente. Voy a dejar solo al ángulo y eso es tangente a la menos 1. Y aquí es lo importante, si quieres pon una nota, pon algo que te recuerde. Como está negativo, la calculadora no te va a dar tangente inversa de números negativos. Por lo tanto, lo vamos a pasar a positivo. Y hacemos una multiplicación de menos por menos. Y entonces se convierte en 1. Ahora sí, esto sí no lo va a aceptar la calculadora. Ponemos tangente a la menos 1 o shift tangente de 1 y eso nos da el ángulo de 45 grados. Como utilizamos esto para poder encontrar la tangente inversa, recuerda ahora usar la fórmula de 180 menos el ángulo que nos dio. Y entonces nuestro nuevo ángulo sería 180 menos los 45 que ya nos dieron. Y nuestro ángulo sería de 135 grados. Esa es nuestra respuesta. Bueno, fueron ejercicios cortos, pero muy sencillitos, fueron varios. Espero que sea entendible este tema. Recuerda, yo soy Rita Padilla. Estamos en este canal de YouTube que es Mate Bachillerato. Muchas gracias.